tenemos el adrenal que hemos visto el día de ayer, ahora vamos a ver el gonadal, ya sea a nivel testicular o a nivel de los ovarios, y así por el estilo. La mayor parte de hormonas tienen un eje que es casi vertical y que empieza con la secreción de la hormona liberadoras o las RH, ¿no? O releasing o liberadoras, que están en los núcleos supraópticos y paraventriculares, ¿no? Que es justamente esos núcleos basales donde se van a producir las hormonas liberadoras gonadales. Posteriormente, en esa zona, después del hipotálamo, van a ir por vía porta hipofisiaria, van a ser liberados hacia la zona de la hipófisis, ¿no? En la zona de la hipófisis van a estimular a las células de la adenohipófisis o la hipófisis anterior a que produzcan finalmente las hormonas estimulantes, ¿no? Esas hormonas estimulantes tenemos dos. Uno es la folículo estimulante, o llamada FSH, y la hormona luteinizante, o llamada LH, ¿no? Ambas van a tener directamente relación con la actividad biológica que van a desarrollar, en el caso de la mujer, en el desarrollo del ciclo ovárico, ¿no? Que termina finalmente con la ovulación, ¿no? Eso fundamentalmente. Pero a su vez también tiene que ver con la liberación de las hormonas finales, que es el estradiol y la progesterona. El folículo estimulante va a producir finalmente la liberación de estradiol y en el caso de la luteinizante produce la progesterona. Como todo eje endocrino, tiene un feedback negativo. Significa que las hormonas terminales o las hormonas de acción biológica van a frenar tanto el eje, miren, el eje hipofisiario, una vez liberados en una concentración adecuada, van a inhibir la producción de más FSH y LH. Asimismo, también van a inhibir la producción de las hormonas liberadoras, o en este caso la GnRH, o GnRH, como les mencionaba, ¿no? Entonces, va a haber un feedback negativo por efecto de las hormonas terminales, ¿ok? Existen una serie de factores que pueden estimular o no la liberación de estas hormonas. Por ejemplo, los estímulos visuales, los estímulos olfatorios, ¿sí? Son generalmente las que van a producir mayor liberación de estas GnRH, ¿ya? En cambio, por ejemplo, el estrés, las aminas biógenas, son factores que van a producir una disminución o una inhibición de su producción. ¿Para qué sirven finalmente las hormonas? Las hormonas sexuales, hormonas femeninas, tienen que ver fundamentalmente, en el caso de las mujeres, justamente con el desarrollo del aparato sexual femenino, pero también a través de ello de la maduración y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, en este caso femenino. Una de esas, digamos, cambios o digamos, transformaciones que dependen fundamentalmente de la producción de hormonas gonadales tiene que ver, por ejemplo, en el desarrollo mamario, ¿no? Esa es la clasificación de Tanner, que depende fundamentalmente también de la producción de hormonas gonadales, ¿no? Como empieza a aparecer en la época ya de la niñez, la época de los prepúberes, en la pubertad y en la adolescencia ya donde hay un desarrollo más o menos adecuado, ¿no? Hasta que finalmente llega la etapa de la adultez donde ya el desarrollo mamario es completo, ¿no? Preparándose para el proceso de la lactancia. Asimismo, también estas hormonas tienen que ver con el desarrollo de los caracteres sexuales, como hemos mencionado, por sobre todo la presencia del vello púbico, por ejemplo, ¿no? Que progresivamente se va catalogando de acuerdo a la clasificación también de Tanner. Pero su máxima expresión de las hormonas gonadales tiene que ver fundamentalmente con la presencia activa durante el ciclo menstrual, del cual va a depender fundamentalmente la ovulación, ¿no?
Y este estímulo tiene que partir fundamentalmente de ese dualismo que existe entre la combinación de estrógenos y progesterona, y con lo cual se ha marcado fundamentalmente dos fases en el ciclo menstrual. Este ciclo menstrual se divide en dos fases, en la fase folicular, que es la primera fase de los 14 días, que termina fundamentalmente con la ovulación o la eclosión del, del óvulo maduro, ¿no? En esta fase folicular es la que viene posteriormente al proceso de la menstruación. Inmediatamente la menstruación, inmediatamente empieza a aparecer el proceso empieza a predominar la fase folicular, ¿no? La fase folicular, en la cual ustedes van a ver progresivamente cómo la hormona folículo estimulante va a ir aumentando, pero va incrementándose en la producción de estradiol, ¿no? En esta primera fase. Justamente a un nivel basal de producción tanto de FSH como de estradiol, miren, progresivamente va a haber un pico previo de elevación de estradiol, y que tiene que ver también con la elevación de la FSH. Esta elevación previa de la FSH hace de que se incremente un pico mayor de ¿quién? De la hormona luteinizante. Estos tres eventos se requieren fundamentalmente para que se produzca finalmente la ovulación, ¿no? Una vez que produce la ovulación, inmediatamente pasamos a la fase lútea. En esa fase lútea, quien va a mantener, digamos, el trofismo de las células endometriales es justamente la progesterona. Estradiol se mantiene, digamos, en un nivel intermedio, pero básicamente tiene que ver con la producción de progesterona. ¿Y por qué se mantendrán ambos niveles un poquito más elevados del basal que ellos normalmente tienen? Es que se prepara justamente este tejido para que pueda albergar, si es que ha habido un proceso de embarazo, ¿no? Para que pueda mantener el trofismo y la nutrición adecuada en caso de que haya un embarazo. El ciclo menstrual va procediendo con la maduración del ovocito primario, pasa al ovocito secundario, empieza a madurar el folículo, la formación del folículo de Graf, y termina, como decía, el 14 días con la ovulación. Posteriormente, este folículo de Graf se convierte finalmente en un cuerpo lúteo en caso de embarazo, ¿no? Que es el que va a producir progesterona para nutrir al, al huevo cigoto. En caso de no haber gestación, el cuerpo lúteo se convierte en el cuerpo albicans y queda como un proceso de degeneración del cuerpo lúteo. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de las hormonas gonadales. En especial hablamos fundamentalmente de los estrógenos. Estos estrógenos sabemos que es un grupo de hormonas que predominantemente están en el género femenino, pero como ayer habíamos detallado, también los varones tenemos una cantidad de estrógenos, obviamente mínima, pero que también es posible encontrarla en nuestro organismo, ¿no? Y esta actividad de estrógenos también se ha visto que está inmersa en algunas sustancias sintéticas, ¿no? Y de ahí podemos señalar de que la actividad estrogénica es compartida, ¿no? ¿Por quién? Por fenoles, flavonoides, la soya, los plásticos, ¿no? Son los que tienen también ahí los llamados bisfenoles que pueden estar relacionados con cáncer de mama, ¿no? Por eso los plásticos hay que tener mucho cuidado en utilizarlos, porque hace mucho tiempo ya se evita el uso de tuppers de plástico, ¿no? ¿Ya? En cambio, los estrógenos naturales tenemos ahí los tres tipos. El estradiol o la 17 beta estradiol, o llamado E2, la estrona, que es el E1, y el estriol, que es el E3. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, todo claro.
Entonces tenemos esos tres estrógenos, ¿no? El estradiol, el E2 es la estrona, que es el E1, y el estriol, que es el E3, ¿no? Recuerden este gráfico que nos hemos visto ayer. El colesterol se convierte en la pregnenolona, que es el más importante, la molécula de la cual pueden partir los tres tipos de esteroides, ¿no? Hemos visto también, en el caso de la zona, mejor dicho, del metabolismo de la pregnenolona, puede seguir dos caminos. La vía por la hidroxipregnenolona o la vía de la progesterona, ¿no? Inmediatamente ya está formada la progesterona, que sería la otra hormona que tiene que ver con el trofismo del endometrio, ¿ya? Del endometrio. Por la liasa se convierte la dicetilhidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona o DHA, y por la 17-cetoreductasa se convierte en androstenediol, ¿no? El androstenediol por la isomerasa se convierte en la testosterona. Pero en el caso de la mujer, la testosterona por la aromatasa puede convertirse en estradiol, ¿no? Lo mismo sucede con la progesterona, se convierte en 17-hidroxiprogesterona, en androstenediona por la liasa, y por la aromatasa se convierte en estrona, que es la E1, hemos dicho, y el estradiol, ¿no? Pues ahí tendríamos la síntesis de este tipo de hormonas gonadales. Se menciona que hay una producción y concentración normalmente de 50 picogramos por mililitro, pero fíjense ustedes, en la fase preovulatoria hay un incremento casi entre 5 veces su valor basal, entre 5 y 8 veces, yo diría, ¿no? Ahí en forma concomitante, por ejemplo, podemos señalar de que el incremento puede llegar hasta 350, hasta 850 picogramos por mililitro en la fase preovulatoria, antes de la ovulación, que es lo que normalmente se necesita para que se produzca finalmente la eclosión del óvulo, ¿no? Dentro de los estrógenos sintéticos, vamos a hablar de los esteroides sintéticos. Tenemos el etinilestradiol, el mestranol y el quinestrol, ¿no? Tres tipos de estrógenos: etinilestradiol, mestranol y quinestrol. Tenemos los sintéticos no esteroides, también ahí tenemos el dienestrol, el dietilestilbestrol, el bencestrol, el exestrol, el metestrol, el metanestril y el clorotrianiceno. ¿Ya? Son estrógenos sintéticos no esteroideos. Dentro de la farmacocinética podemos hablar de que el estradiol se une a la globulina alfa 2. En realidad esa es su globulina transportadora de hormonas sexuales, ¿no? Tienen menor afinidad a la albúmina. Las formas libres es la que desarrolla la actividad fisiológica, no la que está unida a la proteína, ¿no? En hígado se convierten en estrona y estriol. Pueden darnos derivados 2-hidroxiconjugados y de esta manera son eliminados por la bilis en el hígado. La estrona y el estriol tienen baja afinidad por el receptor. El estradiol sí tiene una mayor afinidad por su receptor, ¿no? Los conjugados metabólicos 2-hidroxiconjugados se pueden hidrolizar y pueden ser absorbidos en el intestino, ¿no? Causando una llamada circulación enterohepática. Este efecto puede causar algunas alteraciones hepáticas indeseables, ¿no? Como por ejemplo aumenta los factores de coagulación y renina plasmática, por razón por la cual los estrógenos son promotores, digamos, de trombosis, ¿no? Se ha visto también que los estrógenos se excretan en pequeñas cantidades en la leche, o se encuentra, digamos, en la leche materna, cuando hay una usuaria de este tipo de este, hormona. El mecanismo de acción, igual, como toda la mayor parte de las hormonas sexuales, la hormona atraviesa la membrana plasmática porque es colesterol, ¿sí? Va a formar un complejo con su receptor, ingresa en una forma como un dímero, o sea, debe haber dos, hormona y receptor, ¿sí? Y van a ser incluidas dentro del núcleo, donde van a generar finalmente la producción de un gen, la replicación de un ARN mensajero, una proteína, que es la que va a producir determinada función biológica.
¿Qué acciones biológicas tienen los estrógenos? Tienen que ver fundamentalmente con la maduración sexual y el crecimiento normal de la perosa, es decir, el aumento del peso y talla y las medidas biométricas, ¿no? Estimula el desarrollo tanto de la vagina, el útero y las trompas de falopio, además de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo del estroma y el desarrollo de los conductos mamarios. Tiene que ver con el crecimiento acelerado y el cierre de las epífisis en el caso de los huesos largos. Contribuyen al crecimiento del vello axilar y el vello púbico. Tienen que ver fundamentalmente con la redistribución de la grasa corporal y con la pigmentación tanto de la piel, de los pezones, las areolas y la región genital, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos endometriales? Tienen que ver con el crecimiento del músculo uterino, tienen que ver con el desarrollo del revestimiento endometrial y tienen que ver con la hiperplasia endometrial, ¿no? Hay un crecimiento de células endometriales. ¿Qué efectos metabólicos y cardiovasculares tienen los estrógenos? Tienen que ver fundamentalmente con el mantenimiento de la estructura y función de la piel y los vasos sanguíneos en las mujeres, ¿no? Miren cómo tiene que ver con este mantenimiento, ¿no? Con este trofismo, digamos, de la función de la piel y los vasos sanguíneos. Inhiben la resorción ósea, o sea, son, de alguna manera, evitan la osteoporosis, ¿no? Es un antagonista del aparato hormona y de la interleuquina 6. Aumentan la producción de la lectina, aumenta la síntesis de enzimas y factores de crecimiento, así como las globulinas fijadoras, ¿no? De corticoides, de tiroides, de las hormonas sexuales, de transferrina, la renina y el fibrinógeno, ¿no? Aumenta el HDL, hay una ligera disminución del LDL, del colesterol total, pero los triglicéridos aumentan. Gracias a este efecto, digamos que tienen cierto grado de protección frente a la hipercolesterolemia, ¿ya? Disminuye la oxidación hepática tanto de lípidos y de cetonas. En el caso de coagulación y otros efectos, se ha visto de que son promotores, como les decía, de trombosis, aumentan la coagulabilidad de la sangre porque incrementan el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 de la coagulación. Por otro lado, evitan la fibrinolisis, o digamos, inhiben la fibrinolisis porque disminuye la acción de la antitrombina 3. Aumenta el plasminógeno tisular y disminuye la adhesividad plaquetaria. Por todos estos motivos, hay cierta estimulación hacia la trombosis. Por otro lado, estos estrógenos son muy importantes, ya que en la primera fase folicular van a inducir la síntesis de receptores para la segunda hormona, que es la progesterona, ¿no? Influyen directamente en la conducta y la libido de la persona, incrementa la producción de TRH, produce edema y regulan el control del músculo liso por el sistema nervioso simpático. ¿Para qué se usa finalmente los estrógenos? Se usa en el caso de hipogonadismo primario, en la menopausia prematura, en los episodios de castración o menopausia quirúrgica. Y en el caso de hipogonadismo, que se produce entre los 12 y 13 años, hay que dar pequeñas dosis, ¿no? De 0,3 miligramos de estrógenos conjugados o 5 a 10 microgramos de etinil, ¿no? Posterior a ello se agrega el progestágeno después de la primera hemorragia o después de la primera menstruación, ¿no? El hipogonadismo es una enfermedad en la cual es un trastorno, mejor dicho, endocrino, en el cual no se presenta pues la menstruación, ¿no? Entonces lo que se hace en este periodo es dar una terapia, como estamos viendo, con dosis bajas, conjugado con progestágeno, pero siempre y cuando ya se haya producido la primera hemorragia menstrual. También podemos usarla en el tratamiento postmenopausia. Recuerden que la menopausia es un trastorno secundario al déficit de producción de hormonas gonadales, ¿no? Aquí se presentan síntomas vasomotores, trastorno del sueño y atrofia genital.
predominando osteoporosis y fractura, ¿no? Aparece enfermedad arteriosclerótica, hipertensión arterial y todo lo demás, ¿no? Hay hipercolesterolemia, disminuye los receptores de LDL, ¿no? Para esto, el mejor tratamiento de la posmenopausia dice o menciona que es mejor dar los estrógenos por vía transdérmica o por vía vaginal, ¿no? En el caso de que haya una menopausia prematura, ahí sí, ¿no? Recuerden que la menopausia se presenta a partir de los 50 años para adelante, ¿sí? Eh, pero en el caso de que se presente antes de esa edad, entonces se considera una menopausia prematura, ¿ya? Una menopausia prematura. En esos casos sí, inmediatamente hay que dar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? No olvidar que usar estrógenos implica también mayor riesgo de, o está relacionado con mayor riesgo de carcinoma endometrial. O sea, el usuario de estrógenos hay que estar pendiente de que no se presente un cáncer endometrial, ¿no? Para estos casos se da 0,3 a 1,25 miligramos por día de estrógenos conjugados o 0,01 a 0,02 miligramos por día de epinediol los primeros 21 a 25 días del mes, ¿ya? Cuando los estrógenos está contraindicado, se puede usar clonidina. ¿Qué efectos adversos tiene los estrógenos? Los estrógenos pueden causar hemorragia uterina en la posmenopausia. Hemos visto que puede producir cáncer mamario. La combinación estrógeno-progesterona produce mayor proliferación en la unidad ovular. Puede haber 15 veces más la incidencia con estrógenos por más de 5 años o en menos tiempo de 2 a 4 veces, ¿no? El uso de progesterona previene ese riesgo de cáncer endometrial. El adenocarcinoma de vagina en mujeres jóvenes se ha relacionado con el dietilestilbestrol. Puede haber infecundidad, embarazo ectópico y parto prematuro cuando se usa estrógenos. Otros efectos gastrointestinales tenemos náuseas e hipersensibilidad mamaria, hiperpigmentación, migraña, colestasis intrahepática y además hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial. Contraindicado en pacientes con cáncer de mama y endometrio o antecedentes, cuando hay hemorragia genital disfuncional, cuando hay hepatopatías, cuando hay tromboembolia y cuando hay antecedente de tabaquismo, ¿no? Porque puede predisponer a infartos o trastornos trombóticos, ¿ya? Fundamentalmente, esas son las contraindicaciones que tenemos con el uso de estrógenos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, está todo claro. Muy bien. Veamos ahora el grupo de los progestágenos, ¿no? Progestágenos. Miren, ahí también la estructura química siempre sigue siendo el ciklopentano perhidrofenantreno, ¿no? La diferencia son en los carbonos adicionales que están en los anillos bencénicos de la estructura. De los progestágenos, obviamente, la más importante es la progesterona. La progesterona, como ustedes han visto en el proceso de la síntesis, son los precursores tanto de estrógenos, andrógenos y esteroides, ¿no? La progesterona se sintetiza en el ovario, en los testículos y en las glándulas suprarrenales. Se produce en la placenta durante el embarazo y en el ovario la produce el cuerpo amarillo. En el varón se encuentran concentraciones de 1,5, de 1 a 5 miligramos por día. En cambio, en la mujer se encuentra concentraciones de 0,03 microgramos por cada 100 mililitros, que sería igual en la mujer que en la fase folicular. En la fase lútea, miren, se encuentra de 0,5 a 2 microgramos por cada 100 mililitros. Lo que sí se observa es que la progesterona alcanza su pico máximo en el tercer trimestre del embarazo, donde se evidencian mayores concentraciones. Dentro de la progesterona sintética, vamos a encontrar de que es un compuesto de 21 carbonos,
El sintético es la hidroxiprogesterona. Además tenemos la medroxiprogesterona, el megestrol y la dimetiltestosterona. De tercera generación, actualmente ya tenemos el desogestrel, el gestodeno, el norgestimato, con menor actividad androgénica, ¿no? Progesterona se absorbe rápidamente por cualquier vía, su vida media es 5 minutos y se almacena en el tejido graso. Tiene un metabolismo hepático completo, es, por lo tanto, ineficaz por vía oral, por eso es que no se usa por vía oral, ¿no? Pero hay progesterona micronizada con altas dosis que podría suplir este efecto. La progesterona se degrada a pregnandiol, el cual se elimina en la orina como glucuronio. El mecanismo fisiológico, el mecanismo de acción es lo mismo como con estrógenos. Igual la hormona ingresa así como un receptor citoplasmático, forma un dímero que actúa replicando algún gen del ADN y es el que va a hacer la acción biológica finalmente. ¿Qué efectos fisiológicos tenemos de la progesterona? La progesterona lo que hace es estimular a la lipasa, ya dependiente de eh, esta lipasa dependiente de proteínas y favorece finalmente el depósito de grasa a nivel tisular. Se ha visto que aumenta la concentración basal de insulina y la respuesta a la glucosa. Tiene que ver con la síntesis de glucógeno y la cetogénesis. O sea, es un formador de glucógeno, pero también induce la producción de cuerpos cetónicos, ¿no? Se ha visto de que compite por el receptor de aldosterona en la glándula suprarrenal y disminuye la reabsorción también de sodio. Aumenta la temperatura corporal, aumenta la frecuencia respiratoria y la respuesta al CO2, excepto a la progesterona que tiene un grupo etinilo, ¿no? En el embarazo disminuye el CO2 en su consumo, ¿no? Produce depresión e hipnosis, aumenta el desarrollo alveolo-lobular del aparato secretor de la mama, hay una secreción súbita preovulatoria de LH por efecto de la progesterona, o sea, responsable de la producción mayoritaria de LH es por efecto de la progesterona. Causa maduración y cambios secretorios del endometrio, disminuye la liberación de aminoácidos y hay mayor excreción de nitrógeno. Las progesteronas sintéticas son análogos de 21 carbonos, antagonizan la retención de sodio, pero son más eficaces inhibidores de las gonadotropinas. ¿Cómo se usa la progesterona? Se usa fundamentalmente como terapia de reemplazo hormonal. En dosis altas, como 150 miligramos de medroxiprogesterona, pueden producir anovulación y amenorrea. Producen dismenorrea, endometriosis y en trastornos hemorrágicos se pueden usar como parte del tratamiento, ¿no? La idea de esto es mejorar, madurar, digamos, estas células, en el caso de endometriosis y en los trastornos hemorrágicos, frenar de alguna manera la hemorragia, ¿no? En su uso a altas dosis están viendo de que inhibe el retorno a la ovulación, o sea, pueden ser usados como métodos anticonceptivos. Contraindicaciones y efectos adversos, producen hipertensión arterial, hipercolesterolemia, ya que disminuyen la HDL y aumenta también el riesgo de cáncer de mama. Muy bien. Hablamos ahora de la anticoncepción hormonal, ¿no? La anticoncepción hormonal fue uno de los métodos que se usó. Un minutito, jóvenes, ¿ya?
¿Aló? Hola, sí, ¿qué tal? Muy bien. Claro. Un minutito, jóvenes. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha bien. Ya. Entonces hablamos de esta estrategia, digamos, de contracepción o de control, digamos, de embarazos no deseados a través de lo que se llama la anticoncepción hormonal. Miren, actualmente tenemos hasta tres tipos de estrategias, por vía oral, por vía parenteral y también por implantes, ¿no? Hay dos tipos de terapias, ¿no? La que es combinada, estrógenos, progesterona, o alguna que es por tratamiento, la segunda que es por tratamiento continuo, solamente usando progesterona. Pueden ser también monofásicas, es decir, dosis constantes de ambos, o también pueden ser bifásicas o trifásicas, que van a variar durante el ciclo, ¿no? Cuando hablamos de fásicas o bifásicas, hablamos del ciclo, ¿no? Si queremos que se produzca fisiológicamente eh, o sintéticamente la fase folicular y la fase proliferativa, ¿no? Las combinaciones orales son las que se absorben en forma adecuada, ¿no? Pero también actualmente existe el implante de etononorgestrel, que también tiene cierto beneficio y eficacia como anticonceptivos hormonales, ¿no? Estos anticonceptivos inhabilitan de forma selectiva la función hipoficiaria que inhibe la ovulación, o sea, aprovecha el feedback negativo, ¿no? Produce cambios en el moco cervicuterino, en el endometrio, y producen alteraciones en la movilidad de la trompa de falopio, ¿no? Disminuyen la concepción y la implantación del huevo cigoto, producen un desarrollo folicular mínimo, hay ausencia del cuerpo amarillo, producen edema y folículos grandes, ¿no? Causando atrofia ovárica, ¿no? Eh, Cuando estos anticonceptivos se suspenden, solamente el 75% va a ovular el primer mes, digamos, del ciclo siguiente, ¿no? Y el 97% al segundo mes, ¿no? O sea, quiere decir que pueden tener un efecto retardado, ¿no? Hay pocos casos, un 2%,
pueden permanecer con amenorrea por años, ¿no? O sea, se sabe a veces las consecuencias de usar este tipo de anticonceptivos. En el útero se evidencia hipertrofia y pólipos en el cérvix, hay moco espeso, hay atrofia glandular endometrial, ¿sí? En la mama puede haber crecimiento mamario y puede suprimir la lactancia. Otros efectos, cambios en el talante, en el afecto y en la conducta, alteran la glándula suprarrenal, aumenta la globulina fijadora de corticoides, aumenta la excreción de cortisol en la orina, aumenta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta obviamente la aldosterona, la globulina fijadora de tiroides y de hormonas sexuales, ¿no? Aumentan el factor 7, el 8, el 9 y el 10, producen disminución de la antitrombina 3, aumentan el hierro sérico y la capacidad de transporte. Hay anemia o pueden producir anemia por deficiencia de ácido fólico, disminuyen el flujo de bilis, aumentan los ácidos biliares y disminuyen el ácido quenodesoxicólico, ¿no? Induciendo a la colelitiasis, ¿ya? El norgestrel produce intolerancia a la glucosa, puede predisponer a diabetes, aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aumenta la pigmentación de la piel, la seborrea y el acné. Estos se usan, como hemos dicho, como anticonceptivos orales y en el caso de endometriosis. Los efectos colaterales tenemos náuseas, mastalgia, que es el dolor de las mamas, hemorragia, edema, cefalea, migraña y induce a accidentes cerebrovasculares. En los moderados tenemos hemorragias intermenstruales, aumento de peso, pigmentación cutánea, acné, hirsutismo, dilatación ureteral, bacteriuria, infecciones vaginales y amenorrea. Dentro de los severos tenemos la tromboembolia, infarto de miocardio, ACV, ictericia colestática, colecistitis, colangitis, adenomas hepáticos, trombosis mesentéricas, depresión, cáncer de cervix, alopecia, eritema multiforme, eritema nodoso. Dentro de las contraindicaciones y precauciones, hay que tener mucho cuidado con los que tienen trastornos cardiovasculares y neurológicos o su antecedente. Cuidado con la neoplasia maligna de mama, fibromas uterinos, ¿no? Está contraindicado en pacientes adolescentes que no hayan terminado su ciclo de crecimiento y desarrollo de huesos largos, porque produce cierre de la epífisis. Hay que tener mucho cuidado cuando se usa como antibióticos por disminución de la flora gastrointestinal y el ciclo enterohepático, ¿ya? Sobre todo con los anticonceptivos orales, con la rifampicina, que aumenta el catabolismo de los estrógenos y la progesterona. Los anticonceptivos postcoitales, o los llamados la pastilla del día siguiente, están compuestos por estrógeno solo, por progestageno solo, o también una combinación, hay de los tres tipos. Estos se usan en las primeras 72 horas y son eficaces en el 99%. Tenemos ahí la combinación de norgestrel 0,5 y etinilestradiol 0,05, ¿no? Lo que se usa es 2 tabletas cada 12 horas por un día, ¿no? Producen náuseas en el 40%, cefalea, mareo, hipersensibilidad mamaria y cólicos abdominales, ¿no? Producen calambres en miembros inferiores. Y la mifepristona es un antagonista del progestágeno y tiene efecto luteolítico. Hasta ahí todos los anticonceptivos, ¿no? Para terminar, vamos a hablar de los inhibidores y antagonistas de estrógenos y progesterona.
Dentro de los inhibidores y antagonistas de los estrógenos y la progesterona, uno de los más conocidos es el tamoxifeno, ¿ya? El tamoxifeno es un inhibidor agonista parcial competitivo en el receptor del estradiol, ¿no? Se usa como tratamiento paliativo del cáncer de mama en los pacientes con posmenopausia, solamente en los pacientes posmenopáusicos, ¿ya? Es un coadyuvante del cáncer de mama, del tratamiento del cáncer de mama temprano, ya que disminuye en 35% el compromiso contralateral, ¿no? Se tiene la mama derecha, el riesgo de, para evitar que haga neoplasia en la izquierda, se usa el tamoxifeno. Es un agente no esteroideo, se usa por vía oral, tiene una vida media de 7 a 14 horas, es de excreción hepática, la dosis es de 10 a 20 miligramos cada 12 horas. Dentro de sus efectos colaterales presenta bochornos, náuseas y vómitos que se presentan con el uso de tamoxifeno. El otro tenemos el toremifeno. Tiene efectos similares que el tamoxifeno, disminuye la pérdida de la densidad ósea, de la columna lumbar y cambios en lípidos, ¿no? Aumenta el riesgo de cáncer endometrial con toremifeno. El raloxifeno es también que produce efectos similares en hueso y lípidos, no estimula la mama ni el endometrio, su vida media es de 24 horas, ¿no? Aprobado para la prevención de osteoporosis y profilaxis de cáncer de mama, raloxifeno. Mifepristona es un 19 noresteroide, es un inhibidor de progesterona, produce luteólisis 80%, su vida media es prolongada, ¿no? Es un anticonceptivo oral postcoital, 600 miligramos, causa ovulación tardía en el siguiente ciclo. Es un antagonista de corticoides, se usa en caso de endometriosis, la mifepristona, en el Cushing y en los meningiomas, ¿ya? Sus efectos colaterales son hemorragias prolongadas, vómito, diarrea y dolor abdominal. También tenemos el clomifeno, es un agonista parcial del receptor de estrógenos, es un estrógeno débil, inductor de ovulación oral, vía media de 5 a 7 días, se excreta por la orina, ¿no? El clomifeno estimula la ovulación en los casos de oligo y o amenorrea y bloquea la inhibición por estrógenos en el eje, ¿no? Aumenta la producción de FSH y LH. Aumenta el volumen de los ovarios y puede causar embarazo múltiple en el 10% de los casos. Danazol también es otro derivado de la testosterona, tiene actividad progestacional androgénica, suprime la función ovárica, impide la secreción súbita de LH y FSH, se une a receptores de andrógenos, progesterona y glucocorticoides, ¿no? Debido a que produce una translocación en este gen androgénico, en el receptor del gen de los andrógenos, ¿no? Se une a la globulina fijadora de hormonas sexuales, inhibe a la citocromo P450, está relacionada con la deshidrogenasa hidroxiesteroides, 3-beta, 17-beta y 21-beta hidroxilasa, ¿no? No inhibe a la aromatasa, por lo tanto es requerida para la síntesis de estrógeno. Su vida media es de 15 horas. El danazol se usa fundamentalmente en la enfermedad fibroquística de la mama, en la hemofilia, en la enfermedad de Crismas y en la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿ya? Como efectos colaterales se produce disminución de mamas, acné, voz grave, alteración del líbido, ¿no? Causa supresión suprarrenal el danazol, ¿no? Otros tenemos el anastrozol, el letrozol, el exemestano dentro de este grupo, similar al danazol, ¿no? Muy bien. Y en el caso de los andrógenos masculinos, tenemos los andrógenos y esteroides anabólicos, en el caso del varón, y ahí tenemos la testosterona, ¿no? La testosterona normalmente tiene una producción basal de 8 miligramos por día, 95% es producida por las células de Leydig y un 5% por la glándula suprarrenal. La concentración plasmática de testosterona es de 0,6 microgramos por 100 mililitros después de la pubertad. La testosterona va unida a la globulina fijadora de hormonas sexuales, es metabolizada por la 5-alfa reductasa
se convierte o podría convertirse, como hemos visto durante estas clases, en estradiol por efecto de la aromatasa, ¿no? Y la citocromo P450 la convertiría en grasa. También en el hígado y en el hipotálamo para su regulación, ¿no? Su metabolismo netamente es hepático, la convierte a la testosterona en androsterona y en etiocolanolona, ¿ya? Los efectos son generalmente producidos por la testosterona y su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, ¿no? 5-alfa. Produce crecimiento corporal, crecimiento de los genitales masculinos, el escroto, aumenta el vello púbico, la barba, la piel se hace gruesa, hay depósito de grasa, las cuerdas vocales se hacen gruesas, hay crecimiento esquelético y cierre de epífisis, ¿no? Produce también síntesis de factores de coagulación y síntesis de la eritropoyetina. ¿En qué caso se usa, digamos, la testosterona? Se usa también como terapia de reemplazo hormonal en varones, ¿no? O sea, es un tratamiento de sustitución, ¿no? Se usa también en algunos trastornos ginecológicos, lo usan como anabólicos en el caso de anemia, osteoporosis, como estimulante del crecimiento y en algunos casos para evitar el envejecimiento. Como efectos colaterales tenemos el hirsutismo, el acné, crecimiento del clítoris y voz grave en el caso de las mujeres, ¿no? Y en el caso de embarazo puede producir la masculinización de fetos femeninos, ¿no? Hay retención de sodio y agua, hay ictericia colestásica, hipertrofia prostática, ginecomastia y azospermia. Ese es el problema del caso del uso de la testosterona. Contraindicado en embarazo, cáncer de mama o cáncer de próstata, en insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, ¿quiénes son los antiandrógenos? Dentro de los antiandrógenos tenemos el ketoconazol, la abiraterona, el finasteride, que es un inhibidor del receptor 5-alfa y que se usa en la hipertrofia benigna de próstata. Dutasteride también como esteroide. Tenemos inhibidores de los receptores también de hormonas sexuales. Ahí tenemos la ciproterona, por ejemplo, ¿no? Es un antiandrogénico, suprime la producción de LH y FSH. Tenemos la flutamida, que es una anilida que se usa en cáncer de próstata, antagonista del receptor de estrógenos y causa ginecomastia. Tenemos la bicalutamida y la nilutamida, que se usa para casos de cáncer de próstata. La espironolactona, ya hemos visto también que puede tener un efecto porque compite con la dihidrotestosterona, ¿ya? Dihidrotestosterona. Y la anticoncepción química en hombres, que es lo que llaman la castración química, ¿no? Que se usa como en la parte judicial. Tenemos el Gocipol, que es un derivado de la semilla de algodón en China, que causa oligospermia, hipopotasemia y parálisis transitoria, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Ya puedo hacer una pregunta? Espera un ratito. Aló, Ahí. dime. Claro, pídele nomás tú, o sea, cuántas camas te faltan renovar por reposición. Solicito, por ejemplo, 11 camas de reposición, nada más, es lo único que tienes que decir. No le toques el otro tema. Eso no te preocupes, Einer, ese es un requerimiento central, o sea, eso yo lo he hecho, él no lo ha hecho, ¿no? Lo único que tienes que responder ahí es decir, ¿cuántas camas